Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud. Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que de salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, la doctora Evangelina Soler, también es neumóloga internista. Feliz tarde, doctora, bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo está usted? Feliz tarde, Carlos, Denisa, Marta, gracias por la invitación a su programa. Bueno, muy agradecido de que nos acompañen, porque su profesión es de alto interés para la población y sobre todo uno de los síntomas que mayormente se reflejan cuando hay la presencia del COVID es en las vías respiratorias, una de ellas, ¿no? Entonces quisiéramos saber, doctor, usted sabe que ha habido un debate en torno a la vacunación en los niños mayores de 5 años. Quisiéramos saber cuál es su opinión, si usted está de acuerdo con que se vacunen los niños y cómo esto lo pudiera ayudar en caso de que sea de manera positiva su opinión. Mira, tú dices que ha habido un debate, pero el debate realmente no es tan debate porque hace aproximadamente un mes y tanto confluimos en el Ministerio de Salud Pública y hace menos de una semana volvimos a reunirnos todos los que somos las personas que tendríamos voz cantante en cuanto a la vigilancia y todo lo que son los aspectos de salud en nuestro país. Estuvimos acompañando a las autoridades, diferentes médicos, los presidentes de las diferentes especialidades, infectología, ginecobstetricia, personalidades relevantes de la salud dominicana, que siempre han estado a la vanguardia en todos los temas, y definitivamente que hubo un consenso entre todas las personas que estaban ahí de que sí, de que es necesario vacunar a la población infantil y además, no solamente en nuestro país, tenemos también que ya los organismos que regulan esas acciones han aprobado la vacunación en los niños entre edades de 5 años y 11 años. Es verdad que se aprobó con la vacuna de Pfizer, pero hay varios países ya donde se ha comenzado la vacunación, en China, en Chile, en Cuba, se ha estado vacunando con muchísimo éxito, no se ha evidenciado eventos adversos relacionados a la vacunación en niños y entonces entiendo que no hay ningún tipo de situación porque la vacuna de Sinovac es una vacuna que por sus características es una vacuna muy confiable, con muy pocos efectos adversos. Y dentro de los programas de vacunación contra el COVID es una de las vacunas que menos reacciones tiene. Entonces, todo lo que es los que vigilamos la salud, los que estamos al frente de las diferentes especialidades, estuvimos en común acuerdo con que se vacunase en nuestro país, con prácticamente a unanimidad. Entonces, entiendo que el debate debe de ser si hay algún tipo de debate, debe de ser para que la población entienda que es una medida necesaria en estos momentos donde la positividad está aumentando y que básicamente esa positividad es debida a la presencialidad escolar y que esos pequeñitos también se enferman y son los que contagian y no se pueden controlar esos pequeñitos para que tengan esas medidas sanitarias como se tiene en los adultos, porque esa población infantil es muy difícil que un profesor pueda tener en un rinconcito que no se junte con los demás, que mantenga su mascarilla, que se lave las manos, que maneje adecuadamente las secreciones y sabemos todos el impacto que producen estas secreciones que pueden alcanzar a más de 7 niños en un solo momento. Entonces el tema con la presencialidad ha producido todo esto que estamos viendo desde septiembre hacia lo adelante, viendo que la positividad va en aumento y entonces definitivamente que hay que vacunar a la población infantil. Y además también, a pesar de que los niños tienen mucho menos efectos relacionados a la enfermedad del coronavirus, no se puede soslayar o dejar de pensar en que también ellos tienen repercusiones clínicas importantes y que muchos niños que tienen enfermedades que les acompaña también tienen riesgo de enfermar gravemente y esa población hay que protegerla. Pero el debate, doctora, perdóneme, surgió, podría surgir, o lo que muchas personas que he conversado, al principio la vacuna era para los adultos, luego, hasta 18 años
la población de 18 años. Luego se bajó los niños de 12 años. Ahora, a partir de los 5 años. ¿Cómo todo esto que usted nos está diciendo, excelente, bien, y estoy de acuerdo, no se previó, por ejemplo, una vacuna universal, donde también se vacunarán desde el principio los niños, adolescentes y adultos jóvenes? Lo que pasa, Marta, es que estamos hablando de una pandemia. Y cuando comenzaron los proyectos de investigación de las diferentes vacunas, fíjate que tenemos vacunas con esquemas fisiológicos de producción muy diferente a lo que conocíamos anteriormente. Entonces se está estudiando en una población donde lo que menos involucran son las embarazadas y a los niños por protección a esos grupos. Entonces, por esa misma protección a esos grupos es que no se comienzan los estudios en fase 1, fase 2 con esas poblaciones, porque las embarazadas, los niños siempre son poblaciones que se salvaguardan, que siempre se protegen. Debido a la complejidad de esos sistemas orgánicos, los niños no tienen los riñones bien desarrollados, todavía tienen un periodo de inmadurez en su cuerpo, igual las embarazadas. Con el feto. Entonces, precisamente no se iniciaron los proyectos de investigación con las diferentes esquemas de vacuna propuestos para esas poblaciones. Ya hoy tenemos el visto bueno de la vacuna Pfizer, de los organismos reguladores en los Estados Unidos, y por lo tanto, pues además se han rodado estudios con la vacuna de Sinovac, que es la que se está proponiendo colocar en nuestro país, hasta que la vacuna de Pfizer pues tenga ya la dosificación para los niños, que va a ser próximamente dentro de unos meses, si Dios lo permite, en el año entrante. Partiendo de ahí mismo, doctora, voy a unir dos preguntas. La primera sería vinculada a Marta. La caja de la vacuna Sinovac dice que debe de ser para adultos. Entonces, muchas de las dudas que se han generado es si esa vacuna no tendría algún efecto secundario en un niño mayor de 5 años. Y la segunda pregunta es si el tipo de vacuna que le vamos a inocular al niño le generaría algún otro tipo de efecto secundario que no sea el que ya conocemos, una fiebre, un dolor en el brazo, entre otros. Mira, la vacuna de Sinovac tiene ya varios meses utilizándose en China. Comenzó a vacunarse la población de Chile y se está en varios países del mundo. Se está utilizando ya la vacuna de Sinovac y los eventos que se han encontrado son los mismos eventos que se han encontrado en la población adulta. Y entonces, ya cuando tú tienes una vacuna que además se está estudiando y no se ha encontrado en esa población en estudio que hay eventos mayores, como tú mencionas, por encima de lo que es dolor en el área de punción, enrojecimiento, malestar general, no se ha evidenciado eventos mayores, entonces es una vacuna segura. Y es tan segura que la vacuna de Sinovac en los adultos prácticamente no deja ningún tipo de eventos relacionados a ella de manera importante. O sea que entendemos que si ya prácticamente, o sea, no se han rodado totalmente los estudios para proponer que ya es totalmente segura, pero con las grandes poblaciones que se han estudiado, pues no creo que tenga mayores efectos. Y además, vamos, señores, a entender que estamos en tiempo de pandemia y además a tomar en cuenta la proactividad de las acciones son los que han marcado que esta población dominicana esté en cuanto al coronavirus en un buen sitial y que no tengamos una situación catastrófica como ha ocurrido en otros países. Si echamos una miradita a otros países centroamericanos, otros países del área, nosotros estamos, señores, muy bien respecto a las cifras del coronavirus y eso es gracias a la proactividad con la cual se inició el proceso de vacunación en nuestro país. Nosotros estamos, vamos a solicitar los teléfonos para que los amigos oyentes que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, pues la hagan a través de esa vía o nos puedan escribir a través de las redes sociales. ¿Qué les parece? Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos al interactivo de la orientación. Nosotros estamos conversando con la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga internista, además presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. ¿Tenemos un contacto, Denisa? No. Bien, doctora, cuando al principio mencionamos la palabra debate, usted sabe que hubo una etapa en la que no había una experiencia previa, inclusive en otros países, cuando se comenzó a abordar el tema de la vacuna y había cierto nivel de desconfianza en una parte de la población. Pero qué bueno que ya se ha seguido avanzando. Me gustaría, doctora, aprovechar su conocimiento como neumóloga y que usted nos pudiera explicar cómo se manifiesta la presencia del COVID en bronquios y pulmones. Bueno, mira, el COVID tiene dos etapas en cuanto a sus manifestaciones clínicas a la hora de entrar al organismo. Tiene una primera etapa que es la fase vírica, donde el virus entra al organismo y comienza su replicación. Y tiene otra segunda fase que ocurre aproximadamente al 7º día, que es la fase inflamatoria, donde ya la persona comienza a producir los estragos propios de la enfermedad, y esos estragos van a depender mucho de cómo está ese organismo, o sea, si es un organismo que es sano, si es un organismo que es hipertenso, dependiendo también de la edad, dependiendo de si está embarazada, dependiendo si es un niño, si es un anciano. Todos esos factores van a determinar que esa persona en esa fase inflamatoria tenga uno u otros síntomas. Ahora bien, entrando el virus al organismo, lo primero que se suscita es una respuesta del propio organismo ante ese virus que llegó. Y se comporta igual como ocurre con otros virus. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la situación del virus de la influenza, que son muy parecidos los síntomas, porque el paciente comienza con dolor de garganta, puede tener sensación de congestión nasal, puede tener lagrimeo, puede tener hasta conjuntivitis, puede tener sensación de escalofríos, puede tener una tosecita, puede tener fiebre, y es la fase vírica de la enfermedad donde los virus todos se comportan muy similar. Ahora bien, posterior a ello, la persona con coronavirus puede tener falta de olfato, puede tener falta de gusto, puede tener mareos, que son síntomas que también se pueden ver en otros virus, pero en el coronavirus son más pronunciados. Cuando pasa esa primera fase, que el paciente ya tiene 7 días, puede también ir acompañándose con procesos diarreicos. Pero también el paciente, después de ese 7º día, cuando ya está instaurada esa fase inflamatoria, que ocurre lo que es la tormenta de citoquina, ya puede tener aspectos de neumonía en su pulmón, y entonces el paciente puede comenzar a presentar dificultad para respirar, porque ya los pulmones inflamados demanda esa oxigenación, y eso el paciente lo expresa como falta de aire. Y también puede expresarlo como debilidad motora, como sensación de ahogo, sensación de fatiga. Y ahí entra en juego todo lo que ha sido los 7 días previos, porque si el paciente tuvo diarrea y no se hidrató, eso va a sumarse a esa fase inflamatoria. Si el paciente tuvo mucha fiebre y no se hidrató, perdió muchos electrolitos, eso va a sumarse a esa fase inflamatoria que viene después del 7º día. O sea, que ya después del 7º día es cuando el paciente comienza a sentir ese deterioro clínico, y es donde ya el paciente que no se ha atendido previamente con un especialista, entonces entiende ya que tiene que ir a buscar ayuda urgente y llega ya a un centro de salud en una etapa que, por lo regular, dependiendo de los factores mórbidos, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, dependiendo de la edad, puede evolucionar a peor. En el caso que usted mencionaba con relación a lo que se está viviendo ahora, que es esa influenza, hay pacientes que han llegado con los 2 virus al hospital. Mira, yo hago así, Diosito, todas las mañanas, que no me llegue un paciente con influenza y coronavirus al mismo tiempo. Es así. Wow. Sería una verdadera catástrofe. Y porque el virus de la influenza se lleva muchas vidas anualmente, y para esta época, por lo regular, hay una afluencia, aunque puede circular todo el año, pero para esta época en especial hay un aumento de los casos.
Pero precisamente en la República Dominicana no vivimos como en Estados Unidos, que hay una vacuna, que todos los años las personas se vacunan. Aquí te dio gripe, pero ahora en este año... Marta, aquí sí hay, y te puedo decir que el PAI, que es el programa de inmunización de nuestro país, funciona, pero de una manera que nos da orgullo, y se dañan las vacunas allá y la gente no se la coloca. No, pero yo no digo que no hay porque no, yo pensaba que no hay, porque No no hay. digo que hay una campaña diciéndote en Agresiva, este mes, exacto. una campaña agresiva, miren que este mes el cambio de temperatura, de estación. Sí, falta No hay promoción. información. De hecho, los mismos médicos nos falta decirle a nuestros pacientes cuando van a nuestra consulta, mira, te toca la vacuna de la influenza. Nos falta, es cierto, tú tienes toda la razón. Y aquí yo hago un llamado a todos los colegas, a los pediatras, a los internistas, a los médicos familiares, a los ginecobstetras, porque tienen que vacunar no solamente del virus de la influenza. Siempre aprovecho los espacios para llevar el mensaje a esas poblaciones que están necesitadas de información. El llamado a los ginecobstetras también es para que llamen a sus embarazadas a vacunarse contra el coronavirus. Las embarazadas también deben de vacunarse contra influenza. Los niños por encima de 6 meses también deben de vacunarse contra influenza. Contra influenza, reitero, no vayan después a decir que yo estoy mandando vacunas. El COVID. No, pero es importante porque yo no sabía, a mí nunca me dijeron, nunca vi en ningún medio de comunicación tiempo de vacunarte, como octubre, mes del cáncer, tal mes de esto. Nunca. Sí, nunca es deficitario en los programas de las campañas para la vacunación contra influenza. Y la influenza, reitero, en las poblaciones en riesgo, que son las embarazadas, los extremos de la vida, los envejecientes por encima de 60 años y aquellos que tienen enfermedades que les acompañan, como la hipertensión, el asma, las enfermedades que tienen que ver con el consumo de tabaco. Esas poblaciones deben de vacunarse anualmente, y todo el que tiene patologías pulmonares, los fumadores, los enfermos del corazón, los enfermos hepáticos, los enfermos renales, deben de vacunarse cada año. Doctora, voy a hacerle una pregunta que nos consultan por las redes, que dice, ¿por qué no Pfizer en vez de Sinovac en niños mayores de 5 años? Y en mi caso, mi pregunta sería para usted, ya que a propósito de que hablamos de la influenza, de que hay vacunas y demás, el costo de la vacuna, si es asequible, si las personas necesitan una indicación para vacunarle, porque el objetivo principal de Sábado de Consultas es concienciar a todos los que nos escuchan y qué mejor manera de que lo haga un experto en el área. Correcto. Ok. Respecto a la pregunta de por qué vacuna de Sinovac y no de Pfizer, sencillo, porque Pfizer está aprobada, pero Pfizer necesita registrar en empaques diferentes con una dosificación menor, es 1/3 de la dosis de adulto en cuanto a la dosificación que se ha propuesto para estos niños. Entonces, eso va a producirse en unos meses. Entonces, nuestro país está a la espera de que esa vacuna ya esté lista. No están ni siquiera los países productores de la misma, mucho menos, imagínate, o sea, falta un tiempito para que llegue. Lo que no queremos es Dejarlo que, desprotegido. exactamente, que la población que está vulnerable se quede desprotegida, y nosotros estamos viendo cómo, a pesar de que hay una población de adultos ya vacunados, Sí. hay una población de adultos ya vacunados, no queremos que esa población infantil siga afectándose, porque sí se han visto casos de COVID que afecta de manera importante la salud de los niños, sobre todo, y reitero, esos niños que tienen algún tipo de enfermedad que les acompaña. Entonces es importante proteger esa población, y ya sabemos que la vacuna de Sinovac funciona bastante bien. Y de hecho, en los estudios que se han estado rodando, funciona mucho mejor, tiene mejor efecto de protección en los niños que en los mismos adultos. Excelente. Y con relación a la pregunta de Del costo de la influenza. Bueno, en la influenza acabo de decir que en los puestos de vacunación del programa de vacunación ampliado de nuestro país es gratis, es La gratuita. policlínica, el centro sanitario. El centro sanitario, en el mismo PAI, todos esos centros donde están que funcionan muy bien, funcionan bastante bien. Sí.
son totalmente gratuitas. Nosotros los médicos a nivel privado también la colocamos, ya es un costo que va a depender mucho del centro, del médico. Correcto. Y todo eso. ¿Requiere de algún tipo de indicación, doctora? Su médico se la pone, los pediatras la tienen en sus neveras, la tienen los cardiólogos, la tienen los internistas, lo tenemos los neumólogos. Y hay ginecobstetras que tienen vacunas también propias de las embarazadas y claro, cada médico la coloca y ya va a depender un poquito el costo, reitero, de eso, de cada médico. Pero son accesibles. Carlos. Carlos, ¿tiene alguna pregunta para la doctora? Sí, me llega a través de las redes una nota de voz que no la puedo reproducir, pero más o menos la inquietud es la siguiente. Esta persona tiene neumonía, dice, me pregunta lo siguiente, que tiene neumonía en un solo pulmón y que si un antibiótico de 700 miligramos es suficiente para manejarse, y además que sí es cierto que no puede tomar leche en ese estado. Bueno, las neumonías, que son procesos inflamatorios a nivel del parénquima pulmonar, como ella destaca, pueden ser unilateral, pueden ser bilateral. Depende del germen que ocasione esa neumonía para nosotros los especialistas tratarla. Los miligramos va a depender del producto, o sea, no entendí a qué producto ella se refiere, pero depende de qué producto, depende también de qué ese médico haya considerado con ese paciente, porque no es lo mismo tratar la neumonía de un adulto de 65 años que la neumonía de un joven de 30 años. No es lo mismo tratar la neumonía de un niño de recién nacido que la neumonía de un niño de 4 años. O sea, va a depender de los factores de riesgo que tenga ese paciente, de la edad de ese paciente, de lo que el médico haya encontrado cuando hizo esa radiografía o esa tomografía, de los hallazgos de laboratorio. Va a depender de muchos factores a la hora de escoger un determinado antibiótico, la cantidad de los miligramos que se utilizan, y en definitiva es un manejo un poquito proactivo que es el especialista realmente quien toma la consideración apropiada. En otros casos uno se vale de lo que es el cultivo, pero ya es básicamente para los casos extremos, donde se espera el reporte del cultivo, pero previamente se ha hecho un manejo empírico, basado precisamente en esos factores de riesgos, basado en ese conocimiento de cómo es el comportamiento de la radiografía, de qué tiene el paciente clínicamente y demás. Y lo otro fue... Dice, doctora, si lo de la leche. Lo de la leche, pues definitivamente que la leche sí debe tomarla, porque la leche, si usted no es alérgico, si no es intolerante a la lactosa, es una muy buena fuente de proteína. Y aunque en adultos yo entiendo que los adultos no tienen por qué estar tomando leche, a menos que sea de su placer y que la toleren muy bien, hay otras buenas fuentes de proteína, pero no hay nada malo de comer huevos, de tomar leche, no hay nada malo de alimentarse con carne, con vegetales, de frutas, cuando usted tiene un proceso infeccioso. Todo lo contrario, mientras más aporte de proteína usted tiene, mucho mejor le va. Bueno, reiteramos que conversamos Me con escribe, doctora, Marta. Sí, no, yo estoy reiterando Sí, el antibiótico. Ajá, di Carlos. Sí, que el antibiótico que está consumido y que le indicaron se llama levofloxacin de 700 miligramos. Pregunta también ahí que si es, por qué le indican que debe seguir trabajando y no le indicaron una licencia, porque trabaja en una fábrica, según me dice aquí, de fundas plásticas que tienen mucho polvo y contaminación cuando se expone al calor. Que si en ese caso se recomienda la licencia médica y que no se la dieron, doctora. Bueno, es una pregunta un poquito engorrosa, porque sí, definitivamente, cuando a mi consulta va un paciente que tiene muchos síntomas, que tiene mucho malestar, que yo le veo esa expresión en la cara del disconfort, que es un paciente que tiene fiebre, que tiene riesgo de deshidratarse porque está fuera de su ámbito donde puede hidratarse, alimentarse bien, definitivamente que ese paciente debe de llevar una licencia, un receso, para que se alimente, para que se hidrate de manera adecuada y para que tenga el reposo adecuado para que pueda recomponer su cuerpo. Y las neumonías son procesos inflamatorios muy importantes, y aquí yo hago un llamado a nuestros colegas médicos, porque si usted tiene un paciente con una neumonía, usted tiene que darle mínimo 7 días a ese paciente, porque es un proceso donde el organismo está resentido,
también depende mucho de cómo esté afectando ese pulmón, pero todo el que tiene una neumonía definitivamente tiene que tener un descanso, tiene que tener un reposo para que pueda reconstituir su cuerpo y para que no se complique. Bueno, decía yo, doctora, para que nuestros oyentes sepan que estamos conversando con la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga internista y presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Doctora, todavía tengo un pequeño inquietud con relación. La vacuna a niños a partir de los 5 años. ¿Qué hacemos entonces, los papás, los abuelos, de los que están en el infante con 2 años? Porque hay niños que están desde los 2 años en la escuela. No, mira, nosotros hemos sido muy proactivos con las acciones en miras de lo que es el coronavirus y el impacto negativo en nuestra sociedad. Pero también, pese a que uno ha sido muy proactivo con acciones que han beneficiado, de hecho, por ejemplo, con la tercera dosis, nosotros apoyamos la opción gubernamental, la proactividad gubernamental de tener una tercera dosis para el país, y ha sido de mucho beneficio y ha sido copiado por otros países, pero ha sido todo en base a lo que hemos estado estudiando. O sea, se están dando las acciones y vamos estudiando a todos los especialistas que estamos en esto y vamos viendo de qué manera proactivamente podemos ayudar a nuestra población. Pero igual uno va ciertamente de la mano con lo que son los organismos reguladores, y entonces como que irse uno más hacia adelante, hacer una propuesta de vacunación en niños de 2 años, aunque entiendo que por ahí iremos yendo, pero creo que es un poquito extemporáneo. Hay que ir estudiando esas poblaciones, ver cómo se comportan antes de tomar acciones que uno de verdad que todavía no se sabe mucho. Yo entiendo que por ahí iremos, que se va a vacunar, como se vacuna con el virus de la influenza, como se hacen otras propuestas de vacunas en esas edades, pero es un poquito como medio cuidando a esas poblaciones infantiles. No son todos los niños todavía que están en las calles, que están en los nursery, que están en los centros escolares, o sea que yo entiendo que todavía esa población puede ser protegida por el seno familiar, y que hasta que ya sean reguladas esas vacunaciones en esas edades, pues la población tiene todavía ese margen de cuidado para esas poblaciones sin necesidad de que sea un riesgo mayor para ellos. Doctora, no podemos concluir en esta entrevista sin algunas recomendaciones para la población dominicana, porque para nadie es un secreto que se acerca una de las épocas más festivas de aquí, y en la que a nosotros nos gusta siempre estarnos abrazando y darnos mucho cariño y mucho amor mutuo. Entonces, ¿qué recomendación usted le da a la población dominicana ante la presencia de que aún estamos en pandemia con el COVID y con unas medidas un poco menos restrictivas que al inicio de la pandemia, pero que no podemos dejar de lado? Mira, el aumento de los casos en las últimas 5 semanas ha sido de manera sostenible, y nosotros siempre hemos hablado de que nos preocupa lo que va a acontecer en los próximos días, y ya adentradas las Navidades. Eso que dijo Carlos a inicio del programa, de que hay muchos países ya que se están viendo en la necesidad de replantearse medidas restrictivas un poquito más relacionadas con lo que se está viendo, a nosotros nos ocupa la mente, porque en estos últimos meses hemos estado llamando a la sensatez de la población para que cada ciudadano entienda que no solamente es cuidarse usted, sino cuidar a su familia, cuidar a esa embarazada, cuidar a ese ancianito que usted dejó en la casa, cuidar su entorno familiar y cuidar nuestra economía, señores. Sí. Cuando yo llamaba en este país que aún no había la tasa de vacunados y que las cosas estaban fuertes y que si no hacíamos lo que teníamos que hacer y lo que hicimos, había mucha gente quejándose. Estaban los dueños de bares, estaban los chiriperos, estaban las dueñas de salones, estaban todas esas personas que tienen pequeñas empresas, esos que viven del día a día, estaban, señores, alando literalmente aire. Entonces, aquí el llamado es a la sensatez de cada ciudadano. Cada ciudadano tiene que comportarse ahora mismo como si fuera el gobernador del Banco Central. Sí. Cada ciudadano tiene que velar por la economía de nuestro país, porque no podemos darnos el lujo de volver atrás.
echar para atrás es responsabilidad de cada ciudadano en nuestro país y por eso el llamado es a la sensatez. Ojalá no tengamos que llamar a medidas restrictivas para que podamos tener un cierre de año bueno con nuestros congéneres, con nuestros familiares. Es muy triste usted saber que un familiar suyo falleció porque usted llevó irresponsablemente. A veces no es por irresponsabilidad. Hay gente que llega a mi consulta ahora y yo los felicito porque no se han contagiado. Se contagiaron de una manera que no se le esperaban, pero en muchos casos esas personas que están en teteo y que están en cuantas cosas, en muchos casos después ellos mismos sienten sentimiento de culpa. Entonces el llamado a esa población buena de nuestro país, esos jóvenes, bueno, es bueno cherchar, es bueno estar siempre con los amigos y demás, pero hay que cuidarse. Hay que cuidar a los abuelitos, hay que cuidar a la embarazada, hay que cuidarse, señores, hay que cuidarse y hay que cuidar a nuestro país y a nuestra economía. Y si ustedes me permiten, doctora, que sí. Adelante. Yo quiero, aprovechando los minutos que ustedes me dieron para llamar a unas felicitaciones a todos nuestros neumólogos que cumplimos 40 años y que la semana próxima vamos a celebrar nuestro gran congreso, celebrando la vida de todos esos neumólogos de nuestro país que lo han hecho tan bien, que han estado dando la cara por nuestros ciudadanos y que tenemos mucho regocijo por nuestra Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, con sus capítulos de neumología pediátrica y todo lo que es Neumonorte, egresado del Hospital Salvador Begotier. Muchas felicitaciones a todos nuestros colegas neumólogos. Desde aquí, desde Sábado de Consulta, un abrazo. Sí. No, y nos sumamos a esos héroes sin capas que tras un año ya y algunos 9 meses han podido salvaguardar la vida de todos los dominicanos, bueno, claro, en República Dominicana y a nivel mundial. Así es. Doctora Evangelina Soler, por favor, déjenos sus contactos, sus redes sociales y quiero felicitarla por esa reflexión final en su intervención en nuestro programa, el interactivo de la orientación. Gracias, Carlos. Bueno, yo estoy en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, y estoy en el 809-793-5553. Y mis redes sociales son Doctora Evangelina Soler. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido de que haya estado con nosotros. Esperamos en una próxima ocasión nos acompañe porque su participación ha sido muy enriquecedora y sobre todo ha llevado mucha tranquilidad e información importante a la población dominicana. Nosotros vamos a otra pausa y cuando retornemos tenemos más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.